muchacho de pueblo nacido en General Villegas. Algunos aseguran que su apellido de origen catalán se lee Puig. Adicto al cine clásico, amante de las divas de Hollywood, transgresor absoluto de las letras latinoamericanas. En su obra, las estructuras se mueven danzando una maldición sobre las formas tradicionales de nuestra literatura. Una maldición eterna. Ícono gay, activista LGBTQI+, vanguardista, innovador, único en su especie. En este tercer encuentro de episodios de un futuro anterior, el grupo Planeta Argentina tiene el honor de presentar al artista argentino más atrevido del siglo XX. Es el turno de Manuel Puig. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ever Orona y esto es Episodios de un Futuro Anterior, un podcast del grupo Planeta Argentina. Y quiero invitarlos a seguir la cuenta oficial del grupo Planeta Argentina. Estoy hablando de @Planeta de Libros Ar, así lo encuentran como @Planeta de Libros Ar. Allí van a encontrar todo lo referido a los libros de los que vamos a hablar hoy, pero además sigan esta cuenta @Planeta de Libros Ar, porque así no se van a perder ninguna de las novedades de esta editorial. Ya yendo de una a lo que nos toca en este tercer episodio de nuestro podcast favorito, en este nuevo encuentro de episodios de un futuro anterior, como ya detallamos al principio, vamos a hablar de un grande de la literatura argentina. Vamos a hablar de Manuel Vanguardista Puig, así le pusimos. El hombre que cambió la forma de escribir de la literatura de nuestra región, el hombre que se volvió, vamos a decirlo así, un modelo de la ruptura y la vanguardia. Como ya dijimos, que hizo de su obra, y no me quiero poner místico, una especie de faro de luz sobre la escritura contemporánea. Tengo que contarles que si todavía no consiguieron sus libros o si les faltan algunos de sus títulos y quieren completar la colección en sus bibliotecas, el grupo Planeta Argentina sacó hace muy poquito una nueva y preciosa colección en motivo del 90 aniversario de este autor argentino nacido en la primera mitad del siglo XX, allá por el año 1932. Pero además, esta nueva edición de su obra ficcional completa viene prologada, entre otras grandes figuras, por gigantes del mundo de las letras. Estoy hablando de autores y autoras como Claudia Piñeiro, María Dueñas y Mario Mendoza, entre otros, como ya dijimos. Hoy los invito a pensar en ¿de qué hablamos cuando hablamos de Manuel Puig? Si hablamos de Manuel Puig, hablamos de nuevas formas de la literatura. Hablamos más precisamente de lo que denominamos arte pop, de la combinación perfecta entre elementos del orden popular, como la conversación, el chisme, los secretos familiares. Pero hablamos también de formatos de circulación popular como el folletín, las cartas, al menos en su momento lo fueron, hoy serían los mails, los mensajes de WhatsApp, en fin. Como ya dijimos, una combinación perfecta de elementos y también de estructuras propias del conocimiento de todos. Y si hablamos del arte pop como tal, hablamos entonces de obras como la histórica y aclamada por todo el público Boquitas Pintadas, de la tradición de Rita Hayworth, de Pubis Angelical, acá los tengo a todos, de Buenos Aires a Fer, de Sangre de Amor Correspondido y de una de mis favoritas, Maldición Eterna, a quien lea estas páginas. De las cosas que más me gustan de Manuel Puig y de las cosas más difíciles que existen en el mundo de las letras, en el universo literario, es poner un nombre. ¿Y vieron lo que son esos títulos? ¿Qué persona que lea eso no tiene ganas de leer estas obras? Ya de entrada, con solo leer esos nombres más que poderosos seductores, uno encuentra un motivo para amar a Puig. Y digo seductores porque son títulos que realmente seducen al lector, lo atraen, lo atrapan, lo invitan a sumergirse en las historias que cuentan esas páginas. Y Maldición Eterna, a quien lea estas páginas, es una de mis novelas favoritas porque, entre otras cosas, es la primera novela que leo de Puig. Me acuerdo que cuando la arranqué en su momento estaba encantado con lo que leía, me tenía atrapado 100% en línea con lo que veníamos diciendo, pero cuando me preguntaban de qué iba, como que me costaba decir bien qué onda, qué estaba leyendo argumentalmente hablando.
Porque si uno habla del argumento de la historia, por lo menos en un primer momento, no hay un motivo para sorprenderse. No es que hayan extraterrestres o naves alienígenas. No hay algo fuera de lo común o del otro mundo. Después sí hay un tratamiento de la paternidad y la maternidad que te toma de sorpresa, que no te lo ves venir ni ahí, y que en lo personal me pegó fuerte y me resultó hasta conmovedor, y no precisamente conmovedor en el sentido romántico de la palabra. Pero durante buena parte de la novela tenemos la conversación, ¿no?, entre dos personas de distintas edades que cuentan su historia desde diferentes lugares y que van a filosofar sobre determinadas cuestiones a lo largo de toda la novela. Y acá el tema no está tanto en lo que cuenta, sino que está en cómo describe Puig todo esto, en las estrategias discursivas que usa, en los modos, en los decires, en la construcción escrita de esos momentos que forman parte de lo cotidiano. Yo la leía y me decía, ¿cómo puede escribir así sobre una premisa que parece tan simple como una conversación? Y ahí mismo me doy cuenta, pensando sobre esto mismo, que no es algo tan simple, que no es algo, de hecho, para nada simple, que no es una herramienta muy común incluso para muchas de las obras contemporáneas, hacer ese uso exclusivo del discurso oral. Y me doy cuenta de que leer a Puig es pensar la escritura, es reflexionarla, porque cuando uno lee a Puig termina preguntándose ¿por qué escribir? ¿Para qué escribir? No les voy a dar más detalles de Maldición Eterna a quien lea estas páginas porque primero quisiera que vayan a leerla y no se contaminen por lo que yo les pueda decir. O sea, lo que quiero es que armen ustedes la historia a partir de la prosa que propone Puig. Y después, porque no es esta la obra de la que quería hablarles. No es esta la obra de la que quiero hablarles hoy. De todos los títulos que les mencioné al principio, tenía que elegir uno solo para tratar en este tercer episodio de Un Futuro Anterior. Y elegir solo una obra de Puig para hablar cuando todo lo que publicó es digno de destacar y analizar, cuando toda su obra es realmente buenísima, es una tarea por lo menos difícil, complicada. Pero quería elegir la obra que más tuviera que ver con el sentido de este espacio, con nuestro podcast Episodios de un Futuro Anterior. Y pensaba entonces que si hablamos del weird, que es ese estilo de literatura que siempre nos reúne, hablamos también del terror, del horror, del policial, de la ciencia ficción y también de la fantasía. Pero también pienso yo que si hablamos de lo weird, hablamos de lo queer. Digo, más allá que desde el lado del lenguaje su traducción sea la misma, la denominación entre comillas de lo raro, lo weird y lo queer encierran ambos algo de lo monstruoso. ¿Por qué digo esto? Porque el monstruo es siempre aquello que determinados sectores dominantes de la sociedad han colocado, han puesto en el lugar de lo distinto, de lo diferente. Y más allá de que Puig sea una figura emblemática para el colectivo LGBTQI+, es El beso de la mujer araña lo que se considera la obra emblemática para la literatura queer de nuestro país y de probablemente Latinoamérica toda. Y si hablamos de El beso de la mujer araña, hablamos de un clásico imprescindible de la literatura latinoamericana del siglo XX. ¿Por qué hablamos de clásico? ¿Cuándo hablamos de clásicos en la literatura? Primero, es un clásico porque todo aquel que estudia la literatura argentina no puede pasar por alto la ficción de Puig. Representa buena parte de lo que tiene que ver con nosotros desde nuestra política, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres. Pero también es un clásico porque acá Puig combina, otra vez, elementos poco usuales de combinar. Es una obra importante para la transformación de la narrativa nacional, así como lo fue, pienso, La rayuela de Cortázar. ¿Y qué quiero decir con esto? Si analizamos la obra de Puig, hablamos tanto de cuestiones argumentales como de cuestiones estructurales. La novela El beso de la mujer araña, básicamente, y para quienes no la leyeron, habla de dos hombres detenidos, Valentín y Molina, que en una celda se consuelan entre sí, conversan, y sí aparece la conversación otra vez como protagonista. Y estos dos se contienen en esta situación de encierro, forjan una relación profunda, intercambian historias sobre el cine, en fin,
pasan muchas cosas en la interacción de estos dos. Y sí, también otra vez aparece un número reducidísimo de personajes, podemos decir. Uno de ellos es un detenido revolucionario, un militante de izquierda, y yendo al discurso dominante instalado en la época, este es el monstruo que había construido la sociedad de su tiempo. El otro es un homosexual, acusado de cometer delitos sexuales, acusado de corrupción de menores, y también representa al monstruo social que va en contra de la naturaleza. Estamos hablando, piensen ustedes, de la década del 70, y piensen que 30 o 40 años después, por ejemplo, cuando yo era chico, recuerdo ver que en un programa de televisión le preguntaron a un famoso diseñador de modas si un bebé adoptado por una pareja homosexual no corría peligro de ser abusado. Digo, es sobre la figura del homosexual que nuestra sociedad conservadora creó la imagen del monstruo. Desde esta perspectiva, la autora trans argentina Victoria Antola ha publicado Transkenstein, un ensayo que tengo acá en el que se analiza justamente la figura del colectivo LGBTQI+, como lo monstruoso, lo abominable, lo siniestro, en términos literarios. No lo sobrenatural, pero sí lo antinatural. Todo esto en comparación con el monstruo, con la criatura que nació en las páginas del libro de Mary Shelley. Hablamos obviamente de Frankenstein, pero siguiendo el hilo de lo último que charlamos en episodios anteriores sobre el contexto, sobre la dictadura, los secuestros y las detenciones clandestinas, El beso de la mujer araña también aborda todos estos tópicos y lo hace en un sentido sincrónico, es decir, cuando todo esto estaba pasando. Y además, el tema de la vida en cautiverio, el tema de las ideologías políticas, el tema de la dictadura, de la identidad y la sexualidad, aparecen acá, pero desde una poética nunca antes vista. O sea, Puig es reconocido, más allá de este libro, digo, en todos sus libros, por hacer con la literatura lo que nunca nadie había hecho. En este sentido, Puig es un autor que a nivel escritura está a la altura de un Jorge Luis Borges, de un Juan José Saer, de una Silvina Ocampo. ¿Por qué los comparamos con estos autores? Porque son justamente autores que se dedicaron a replantearse en el proceso de escritura, en sus producciones literarias, a la hora de escribir sobre el papel, ¿qué es la literatura? Y si hablamos de estas ideas, no puedo no mencionar al gran Michel Foucault y de paso mandarle un abrazo a mi profe Leo Maldonado, que fue con quien trabajé en la facultad sobre sus ideas. Este crítico y pensador francés, estoy hablando de Michel Foucault, contemporáneo a la literatura de Puig, entre otras cosas, y para no irme tanto de tema, decía básicamente que aquel autor que quisiera escribir literatura tenía que replantearse en el momento de producción, o sea, a la hora de escribir, qué es la literatura para justamente transgredir sus bases, el estilo clásico de las narraciones, las estructuras tradicionales, y hacer con eso algo nuevo. Esto lo dice Michel Foucault como una suerte de definición de qué sería la vanguardia en literatura, lo que él llama el postestructuralismo. Y si hay alguien innovador, no solamente en las estructuras, como dijimos recién, sino también en el tratamiento de temas poco combinados, si tocamos los antecedentes de nuestra literatura, si leemos lo que se hacía antes en nuestras ficciones, ese es el gran Manuel Puig. Podríamos decir entonces que hay un AP en nuestra narrativa, un antes de Puig y un después de Puig también. Como ya dijimos al principio, Puig era un amante del séptimo arte. Estamos hablando del cine, que es un elemento que él vuelve herramienta en su literatura porque escribe con sus técnicas, con sus formas. Y además de esto, el recurso del tema del cine es un asunto recurrente en sus libros. Digo, más allá de este que estamos analizando, en donde uno de los personajes le cuenta al otro sobre películas para sobrellevar la situación del encierro, y hablan de cine y despliega Puig a través de su voz todos sus conocimientos sobre el tema. Digo, aparece también el tema del cine en novelas como La traición de Rita Hayworth, en los diálogos de sus personajes, en líneas generales, como en Maldición Eterna quien lea estas páginas, la obra que les mencionaba al principio. El cine es un elemento central en la obra de Puig. Forma claramente parte de sus obsesiones como autor junto con el tema de lo sexual y la cuestión política. ¿Qué serían las obsesiones en términos literarios? Son aquellos elementos que el autor toma
como parte importante de su obra en reiteradas oportunidades, vamos a decir. Es ese color que distingue su narrativa y le da el sello personal. En términos literarios se llama estilo esto. Uno como lector reconoce lo que es un Puig en literatura por la combinación de todos estos elementos, pero además, como ya dijimos también, el tema de los diálogos en la literatura latinoamericana es una marca registrada de Manuel Puig. Cuando veo diálogos bien resueltos en nuestra literatura, no puedo no pensar en Puig. Veo por mil la influencia de sus letras en la literatura contemporánea de autores y autoras regionales que me gustan un montón. Y creo que si alguien está trabajando la escritura, si alguien que quiere ser escritor o escritora está en la búsqueda de cómo hacer hablar a sus personajes, tiene que leer un Puig en cualquiera de sus obras. Porque, insisto, leer un Puig es leer dos veces literatura. Es leer la magia de la historia por un lado y es leer la magia de la forma de estas historias por el otro. Pero tenemos que volver a la idea de lo weird, en este caso de lo queer, en Manuel Puig y más precisamente en El beso de la mujer araña. Para hablar de literatura queer necesitamos definirla, al menos brevemente. No pretendo dar una clase magistral sobre el tema, pero sí contar algunos detalles que hacen al análisis de la obra de Puig y que nos ayudan a borrar esa falsa idea de que todo lo que trate el tema de lo LGBTQI+, va a ser considerado literatura queer. Voy a arrancar recomendándoles a un autor que a mí me resulta de esos imprescindibles para entender el concepto queer. El autor argentino del que les hablo se llama Adrián Melo. Este autor, importante referente dentro del colectivo nacional, publica el libro Historia de la literatura gay en Argentina. Así se llama este libro, Historia de la literatura gay en Argentina, en donde se hace un recorrido interesante y diferente por importantes obras de nuestra literatura. Obras que no necesariamente son queer, pero que sí tocan el tema desde algún lado. De lo que trata, de lo que analiza este libro, quiero tomar la figura del homosexual en dos obras importantes de la literatura argentina. Estoy hablando del poema Emblema de nuestra literatura, el Martín Fierro, y del cuento que inicia la literatura de autor en nuestro país, El Matadero. Fíjense si no hablamos de literatura clásica y de literatura representativa para nuestras letras, para las letras argentinas. Si tenemos que hablar de cómo aparece la figura del homosexual en estos dos textos o del tratamiento que hacen estos textos de la figura del homosexual, hay que decir que no se habla del colectivo desde una perspectiva o con una connotación positiva. Si se toca el tema es justamente para despreciarlo, para dejar bien en claro que la homosexualidad es aquello que está mal, aquello que hay que desdeñar. Piensen que en la obra Martín Fierro aparece un número importante de personajes que representan diferentes sectores de la sociedad del siglo XIX. Aparece el gaucho, aparece la mujer, aparece el niño, aparece el indio, pero también aparece el extranjero. ¿Y qué dice el personaje, voz del poema? Estoy hablando del propio Martín Fierro sobre la figura del extranjero europeo. Usa dos epítetos, vamos a decirles dos sobrenombres, dos nominalizaciones despectivas para hablar del extranjero europeo en este caso. Para hablar de los ingleses, por ejemplo, dice que son de Inca la perra, haciendo alusión a la posición en la que se ponen las perras para ser servidas por los machos en la época de apareamiento. Y en otro momento habla de los napolitanos como los papolitanos, en alusión a los genitales de una mujer. Hay un proceso de feminización, de tratar a esos varones distintos al modelo de hombre que presentaban los gauchos como si fueran una mujer, tratándolos de afeminados, pero no precisamente como algo a celebrar, sino justamente como con una intención totalmente contraria a esta idea. Lo afeminado o lo homosexual aparece, pero como un elemento condenatorio, y es el contrapunto de lo que se quiere resaltar justamente como masculinidad sobre la figura del gaucho. ¿Y qué más se dice de estos extranjeros que vienen a representar en este importante poema la figura del afeminado? Se dice que son inútiles, que no sirven para nada, que no son hombres porque no se comportan como el modelo de hombre que había instalado en el siglo XIX. Y fíjense, uno podría hacer
una comparación con hechos más que símiles de nuestro presente, ¿verdad? Pero no nos vayamos de tema. ¿Qué dice sobre el homosexual o cuál es el tratamiento que hace sobre la temática queer el cuento célebre de nuestra literatura? ¿Qué pasa si hablamos de El matadero de Esteban Echeverría? No podemos pasar por alto que es el primer texto en la literatura argentina en el que sucede una relación homosexual. Pero ¿cuál es el tratamiento de esta escena? ¿Cómo se da ese vínculo entre estos dos hombres, el federal y el unitario? Lo homosexual aparece a raíz de una violación. Fíjense la connotación con la que aparece lo queer, en contraposición a la obra de Puig, ¿no? Que trata estos temas desde otro lugar, el tema de la sexualidad, de la identidad de los personajes, de Valentín y Molina, que hacen una construcción detallada de las relaciones humanas en situación de encierro, de vulnerabilidad, vamos a decirle. Y cómo se construye desde ahí una historia romántica entre dos hombres que se consuelan en la fantasía del cine clásico hollywoodense, en contraposición a esto que les decía, a la situación de encierro y cautiverio que padecen. Pero quiero invitarlos también, después de ver cómo aparecen estos elementos en la obra de Puig, El beso de la mujer araña, a que piensen y reflexionen sobre cuál es el lugar que la homosexualidad ocupa en las ficciones también a lo largo de todo el siglo XX. Siempre es el personaje pícaro, el gracioso, el estigmatizado peluquero, amigo de la protagonista, el degenerado o simplemente lo que está mal. Quiero tirar un dato en relación a esto, un dato de carácter contextual. Recién en 1990, la Organización Mundial de la Salud decide sacar de su catálogo de enfermedades mentales a la homosexualidad. Sí, 1990. Desde esta perspectiva, también la obra de Puig es algo absolutamente innovador en la literatura del género que tratamos, de lo queer. Pero, ¿es este el primer texto de literatura queer de nuestro país? No. Carlos Correa, en 1959, lo hizo antes ya con la narración de la historia. ¿Y qué le pasó a Carlos Correa con este texto? Terminó todo mal. Terminó exiliado, sin laburo, censurado, denunciado. Los invito también a leer este cuento, como les dije, la narración de la historia, que está disponible si lo googlean y quieren leerlo. ¿Por qué tomamos este texto de Correa en comparación con el de Manuel Puig? Porque desde la perspectiva de Adrián Melo, y para dar un cierre a todo lo que venimos diciendo, comparten ambos las características de qué tendría que tener un texto para ser considerado queer. Melo habla de 3 reglas para reconocer la literatura queer. Como dijimos, 3 características, vamos a decirle, que la obra de Puig tiene. Hablamos siempre de El beso de la mujer araña, no se olviden. Desde esta perspectiva, un texto queer debe tener en sus páginas el tratamiento de la lucha social, debe haber una reivindicación de la comunidad y debe haber un goce erótico. Desde la idea de la lucha social, lo que se dice es que debe plasmar en sus páginas cuestiones que tengan que ver directamente con lo sociopolítico de la comunidad, del colectivo ya mencionado. Un texto queer, por tanto, debe tener una reivindicación de la comunidad gay, o sea, se debe tocar el tema, pero no para tocarlo o mencionarlo o visibilizarlo y ya, sino que tiene que haber una intencionalidad hacia la reivindicación. Por ejemplo, alejando la figura del homosexual de esos lugares comunes, estigmatizantes, peyorativos, en los que se ha ubicado su imagen históricamente. Piensen ustedes que se hacen un recorrido hacia atrás en las ficciones que uno consumía en tiempos anteriores al presente. El homosexual, es decir, su figura, caía en lugares comunes, como ya les dije antes, como ese peluquero, o como el amigo gracioso, el entre comillas mariquita, del que había que reírse. Incluso, y yendo más allá, aparecía muchas veces como el degenerado, el desviado, como lo que está mal. Fíjense también cuántas frases existen social y culturalmente para referirnos a la homosexualidad o al colectivo LGBTQI+, como lo que está mal, ¿no? Podemos hablar de el que patea para el otro lado, todas esas nominalizaciones que eran comunes y que es tarea de la literatura queer trabajar en un sentido contrario.
Retomando los conceptos de Melo y tratando de entender por qué El beso de la mujer araña es literatura queer, hablamos entonces de la lucha social, de la reivindicación de la comunidad, del colectivo, pero, dice Melo, hablamos también del goce erótico. Y este sería justamente el tercer concepto, la tercera característica. Nos referimos entonces con esto a que todo texto queer debe tratar el tema de la sexualidad o del acto sexual directamente. Entendemos que no, que a lo que se refiere es a que en el tratamiento del tema no se haga alusión a ideas relacionadas a las que aparecen, por ejemplo, en el texto de Echeverría, en El Matadero, como dijimos al principio. Esta idea de que el acto sexual homosexual, más precisamente, no se dé en términos de algo malo, de algo condenatorio, que no se lo vincule, ni se lo relacione con la violencia ni la perversión. Hablamos entonces del goce erótico en relación a la aparición de estas cuestiones, como sucede, por ejemplo, en la obra de Puig, que es justamente la que vamos a tomar como contrapunto de esos clásicos de la literatura argentina en el análisis de lo queer. Puig escribe, con El beso de la mujer araña, una novela queer, en la que incluye claramente cuestiones referidas a la lucha política por el tratamiento, como ya dijimos, de temas relacionados a la dictadura, al contexto, y por instalar la pregunta, ¿qué le pasa a las personas de la comunidad LGBTQI+, durante este periodo oscuro de nuestro país? Se habla también de la reivindicación de la imagen de lo queer. Hay una persona que por su identidad, por su sexualidad, es condenada a vivir en el encierro, en cautiverio. La condena de parte de la sociedad y sus parámetros dominantes por su sola condición de ser homosexual. Y aparece, como ya dijimos también en esta última parte del análisis, la idea de la sexualidad desde otra perspectiva, en función de lo que le pasa a dos personas del mismo sexo, no como se plantea en otros textos, no desde la perspectiva de lo condenatorio, como ya dijimos, o marcando un señalamiento de lo que está mal, de la perversión o de lo siniestro en términos literarios. Llegó el momento, ¿saben de qué? De ir a los datos curiosos de este autor que nos encuentra. Hablamos del gran Manuel Puig. Podríamos estar hasta mañana tirando datos curiosos porque ha tenido una vida fascinante este artista argentino del que hablamos en este tercer encuentro de episodios de un futuro anterior. Una vida y también una obra, por cierto, inabarcable para un solo podcast. Podríamos hacer una serie de programas dedicados todos a la vida y obra de este importante escritor argentino llamado Manuel Puig. Llegamos entonces a los datos curiosos sobre la vida y la obra del gran Manuel Puig. ¿Vamos a escucharlos? It's equally valuable. Datos curiosos sobre la figura y obra de Manuel Puig. Además de ser una figura destacada en el mundo de las letras, Puig estudió cine en la Universidad Nacional de La Plata y trabajó en la industria cinematográfica argentina. El beso de la mujer araña fue su novela más exitosa, otorgándole un importante reconocimiento a nivel internacional, al ser traducida a numerosos idiomas y adaptada tanto al teatro como al cine. Puig era conocido por ser un aficionado de la moda. Su interés por la vestimenta se refleja en algunos de los importantes personajes de sus emblemáticas novelas. En 1976 se exilió de la Argentina a causa del régimen militar de ese tiempo, viviendo entre esos años en países como México y Brasil. Aunque fue un aclamado autor de nuestras letras, también debió enfrentar a algunos críticos por el tratamiento de sus temas y por su estilo poco convencional, sufriendo incluso por su obra la censura de sus escritos. Entre sus influencias literarias aparecen autores de renombre como Marcel Proust y Virginia Woolf, quienes le sirvieron como modelo para trabajar el tema de las técnicas narrativas de la escritura. Varias de sus obras fueron adaptadas al cine, incluyendo La traición de Rita Hayworth y Boquitas pintadas, convirtiéndose en íconos cinematográficos de nuestra cultura.
Su obra ha dejado una marca significativa en la cultura popular latinoamericana, siendo una importante influencia en la cultura pop, especialmente en la representación de la sexualidad y la identidad. Puig participó activamente en movimientos culturales que abogaban por la diversidad sexual y los derechos humanos. Su presencia en el ámbito cultural y su apoyo a iniciativas que promovían la igualdad y la inclusión contribuyeron a generar conciencia sobre los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQI+, y a fomentar un ambiente más inclusivo en la sociedad. El famoso escritor argentino murió el 22 de julio de 1990 en Cuernavaca, México. Falleció debido a un paro cardiorrespiratorio. That's equally valuable. Yes. Yeah. Yeah. All the time. Seguimos en episodios de un futuro anterior y en esta parte del podcast no puedo dejar de recomendarles otra importante obra del autor del que hablamos hoy, que va más allá de lo queer. Porque si hablamos de Manuel Puig no podemos no hablar, al menos brevemente, de su obra cumbre. Estoy hablando, claro que sí, de Boquitas Pintadas. ¿Por qué es importante leer Boquitas Pintadas de Manuel Puig? Bueno, primero que nada, por todo lo que estuvimos charlando al principio, ¿no? Hablamos obviamente del estilo de Puig. Acá también se mezclan, como ya dijimos, cuestiones estructurales que van desde cartas, diálogos, hasta fragmentos de periódicos, para contar la historia, la novela más emblemática de este autor. Hablamos siempre esta vez de Boquitas Pintadas. Además, la novela nos muestra cómo era la sociedad argentina en los años 30, con todos sus conflictos sociales. O sea, se puede hacer un estudio contextual de nuestro país a través de la lectura de Boquitas Pintadas. Pero no solo hablamos de tiempos pasados. Boquitas Pintadas trata temas como el amor, la traición, la muerte, que son temas universales, que son siempre actuales, que despiertan el interés de cualquier lector de estos tiempos. Así que, te digo, Marta, leer Boquitas Pintadas no solo es leer una buena historia. Leer Boquitas Pintadas te abre una ventana a entender cómo evolucionó la literatura y la sociedad también en el siglo XX. ¿No te dieron ganas de leerla con todo lo que ya te dije? Bueno, entonces andá y conseguí en la librería de tu barrio la nueva colección de la obra completa del gran Manuel Puig, editada por el sello Seix Barral, sello que forma parte de la familia del grupo Planeta Argentina. Porque en esta nueva colección aniversario tenés, como ya dijimos al principio, el prólogo, por ejemplo, en el caso de Boquitas Pintadas, de la maravillosa María Dueñas, que te va a convencer de que leas este ya clásico de la literatura en habla hispana, vamos a decir. Es momento de ¿qué? De escuchar las recomendaciones de importantes lectores. Estoy hablando de ellos, nuestros bookfluencers, los que nos ayudan a elegir esa lectura que necesitamos. Agarrá lápiz y papel, Marta, y anotate estas recomendaciones de lecturas. ¿Vamos a escucharlos? That's equally valuable. Yes. Yeah. Hola, soy Gigi de BiblioGigix y estoy aquí para hablar de mi libro favorito de Manuel Puig. Se trata de Cae la noche tropical, una novela dialogal que utiliza un género muy conocido por todos, el chisme. Dos hermanas, ya ancianas, Lucy y Nidia, buscan desentrañar la historia de amores y desamores de una de sus vecinas, y Puig logra con esta historia narrar la complicidad y la imaginación a todo vapor de estas dos mujeres. Y mientras conocemos los entretelones amorosos de la vecina, conocemos también el pasado de ellas. Lucy es una exiliada política en Río de Janeiro que tuvo que huir de Argentina durante la dictadura, y Nidia perdió a su hija. El clima tropical y la vida ajena vendrán a llenar de calor sus corazones hacia el final de sus vidas.
Se trata de la última novela publicada por Puig en Save Harral en 1988. Hola, soy Vero, de Leo de Verdad. Mi libro preferido de Manuel Puig es Boquitas Pintadas. Fue publicado en 1969 como un folletín de 16 entregas. La historia transcurre entre los años 1935 y 1948 y comienzan con la muerte de Juan Carlos. Y a partir de ahí se va desovillando una historia que nada tiene de amor. Esto hipocresía, intereses económicos, apariencias, traición. Vamos conociendo los hechos a través de la voz de Nené, de Mabel, de la viuda Di Carlo, de Pancho, de Rabadilla. Se arma una especie de culebrón y la lectura hacia el final se vuelve vertiginosa. Puig se basó en las historias de General Villegas, donde nació, y en su momento la gente identificó a los personajes y a las situaciones y fue un revuelo. Así que se los recomiendo, les va a gustar, es muy divertido también. Hola, soy Laura de Libros y otras pasiones y mi novela favorita de Puig es La traición de Rita Hayworth. ¿Por qué elijo esta novela? No porque sea la mejor de Puig, sino porque es la primera y es con la que él irrumpe muy fuertemente en el panorama de las letras argentinas con una propuesta totalmente disruptiva que va a ir desarrollando a lo largo de su proyecto literario y que tiene que ver, por un lado, con la polifonía, con el hecho de usar diferentes voces y diferentes miradas para contar la historia, pero también con la mezcla de géneros literarios, porque en esta novela podemos encontrar monólogo interior, podemos encontrar diálogo, cartas, fragmentos de diarios, y es a partir de ese trabajo de collage que la historia va emergiendo. Y también me gusta mucho esta novela porque es una novela fuertemente autobiográfica, en donde Puig va a reflejar un poco la experiencia de crecer en un pueblo como General Villegas, donde siempre se sintió diferente, donde no encajaba, y aparecen dos cuestiones muy importantes en esta novela. Por un lado, la relación con la madre, esa madre que es la que un poco le despierta el amor por el cine, pero el cine también como el espacio de refugio, el lugar a donde uno puede ir a escapar justamente de las limitaciones y de los prejuicios de ese pueblo tan pequeño. Así que se las recomiendo mucho. Buenas, Ever, ¿cómo andás? Somos Jan y Steffi de Acta Non Verba y al pensar en uno de nuestros libros preferidos de Manuel Puig, se nos viene a la mente El beso de la mujer araña, que es una novela que ha sido fuertemente prohibida durante los años de la dictadura, ya por el 70, dada su profundidad temática en torno a la política y la represión, que se evidencia en el mismo personaje de Valentín, quien en la novela es un prisionero político detenido sin ningún tipo de orden judicial. Y bueno, nos resulta muy intenso, en un buen sentido de la palabra, cómo Puig muestra la relación entre los personajes que a su vez refleja las tensiones entre el deseo personal y el compromiso político. Ni hablar de que es un texto pionero en la implementación de un formato no convencional, porque Puig emplea una estructura que combina diálogos, transcripciones de interrogatorios, informes médicos y hasta fragmentos de películas. Y en concreto esta última estrategia metatextual es pertinente para contrastar con la realidad que viven los personajes en la novela, dándole rienda suelta a Puig para explorar temas de fantasía y de realidad. Hola, soy Lucho Miglerina de Exlibris.recomendaciones y la novela que más me gusta de Manuel Puig es El beso de la mujer araña. Ya desde el arranque uno abre el libro y cuando comienza a leer se pregunta ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué me están contando? Hasta varias páginas más adelante no nos damos cuenta que lo que estamos leyendo ahí es a dos personajes en donde uno le cuenta a otro películas y que están en la cárcel. Y por otro lado me parece que es la novela que mejor condensa esa búsqueda estética que Manuel Puig venía intentando desde La traición de Rita Hayworth y que pone en escena esos artefactos culturales que a Manuel Puig tanto le gustaban, como era el cine de Hollywood, los boleros, lo policial, el amor romántico o la novela rosa, con un toque de trágico en ese final hermoso. Y también tiene unos personajes totalmente profundos y puede tratar
un montón de temas muy complejos sin caer en el kitsch o sin caer en la vulgaridad. Así que la novela que más me gusta de Manuel Puig es El beso de la mujer araña. That's equally valuable. Yeah. Yeah. A ella se le ve que algo raro tiene, que no es una mujer como todas. Parece muy joven, de unos 25 años cuanto más. Una carita un poco de gata, la nariz chica, respingada. El corte de cara es más redondo que ovalado, la frente ancha, los cachetes también grandes pero que después se van para abajo en punta, como los gatos. Y los ojos, claros, casi seguro que verdes. Los entrecierra para dibujar mejor. Mira al modelo, la pantera negra del zoológico, que primero estaba quieta en la jaula, echada, pero cuando la chica hizo ruido con el atril y la silla, la pantera la vio y empezó a pasearse por la jaula y a rugirle a la chica, que hasta ese entonces no encontraba bien el sombreado que le iba a dar al dibujo. ¿El animal no la puede oler antes? No, porque en la jaula tiene un enorme pedazo de carne, que es lo único que puede oler. El guardián le pone la carne cerca de las rejas, y no puede entrar ningún olor de afuera, a propósito, para que la pantera no se alborote. Y es al notar la rabia de la fiera que la chica empieza a dar trazos cada vez más rápidos y dibuja una cara que es de animal y también de diablo. Y la pantera la mira. Es una pantera macho y no se sabe si es para despedazarla y después comerla o si la mira llevada por otro instinto más feo todavía. ¿No hay gente en el zoológico ese día? No, casi nadie. Hace frío, es invierno. Los árboles del parque están pelados. Corre un aire frío. La chica es casi la única, ahí sentada en el banquito plegadizo que se trae ella misma y el atril para apoyar la hoja del dibujo. Un poco más lejos, cerca de la jaula de las jirafas, hay unos chicos con la maestra, pero se van rápido, no aguantan el frío. ¿Y ella? ¿No tiene frío? No, no se acuerda del frío. Está como en otro mundo, ensimismada, dibujando a la pantera. Si está ensimismada, no está en otro mundo. Esa es una contradicción. Sí, es cierto. Ella está ensimismada, metida en el mundo que tiene adentro de ella misma, y que apenas sí lo está empezando a descubrir. Las piernas las tiene entrelazadas, los zapatos son negros, de taco alto y grueso. Sin puntera, se asoman las uñas pintadas de oscuro. Las medias son brillosas, ese tipo de malla cristal de seda. No se sabe si es rosada la carne o la media. Perdón, pero acordate de lo que te dije. No hagas descripciones eróticas. Sabés que no conviene. ¿Vieron lo que es eso? No me digan que no tienen ganas de seguir leyendo esta maravilla de la literatura argentina. Este es el inicio de El beso de la mujer araña, la obra que nos dedicamos a analizar en este tercer encuentro del podcast, episodios de un futuro anterior. Lo último que les quiero decir sobre este autor argentino referente de la vanguardia y las letras es un dato curioso, pero más que curioso vamos a decirle místico, mágico. Puig hace mucho hincapié en la figura del narrador de sus obras. Él dice que el narrador es el que cuenta la verdad. ¿En qué sentido? Es el que hace que lo que se cuenta sea verosímil o no para el lector. Y que en esa búsqueda de la voz de la verdad, en esa búsqueda del narrador que va a contar su historia, no tiene más que hacer que escuchar a la voz correcta que está en su interior, dentro de su cabeza, que le dicta al oído lo que debe plasmar en el papel para que su narrador cuente esa verdad de la historia, que es la que caracteriza también y por mucho a la obra de Puig. No quería dejar de compartirles esto porque me pareció incluso hasta un dato estéticamente bello en relación también a todo lo que ya dijimos de este autor. Gente, ha llegado el final de este capítulo. Y porque todo tiene que ver con todo y porque acá también hablamos de libros y de esos libros que nos gustan,
Sobre el final de nuestro podcast, episodios de un futuro anterior, no quiero dejar de invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A mí, Ever Oroná, su humilde conductor, me pueden encontrar como @egoeversum, @egoeversum. Pasen por ahí, escríbanme sobre el podcast o charlemos simplemente de libritos, que es lo que nos gusta. Yo estuve leyendo El amor es un monstruo de Dios, novelaza de la gran Luciana de Luca, y estuve leyendo también El año del viento de esta escritora peruana que es increíble, Karina Pacheco Medrano. Qué historias fuertes, por favor, qué manera de escribir además. Si les gusta el gótico latinoamericano contemporáneo, no se las pueden perder. Es una escritura fuerte, increíble, determinante. Podríamos seguir hasta mañana adjetivándola, pero se ha terminado este tercer encuentro de nuestro podcast. Pero no me quiero ir de tema con esto, por eso les digo, vengan a charlar conmigo a mi cuenta de Instagram, @egoeversum. Pero recuerden que también pueden encontrar todo lo que tiene que ver con este autor y muchos otros más en el Instagram de el Grupo Planeta Argentina. Estoy hablando de @planetadelibros.ar, como ya les dije al principio, @planetadelibros.ar, y además no se pierden el hilo de todas las novedades que van surgiendo en el mundo de los libritos, que es lo que nos gusta a todos. No se olviden de repostear este capítulo en sus redes, de compartirlo con sus amigos, conocidos, seguidores, parientes, vecinos, parejas, amantes. Esto ha sido una nueva entrega de nuestro podcast favorito. Esto fue Episodios de un futuro anterior. Nos vemos la próxima. That's equally valuable. Yes. Yeah. Yeah.